Hola a todos, soy Mócala para los que no me conocen. ¿Se acuerdan lo que publiqué hace unos días en mis redes sociales acerca de la visualización de la publicidad mientras miran mis videos en el canal de YouTube? Por favor, necesito del apoyo de todos ustedes con visualización completa de la publicidad, ya que es la única fuente de ingresos que tengo en YouTube. Es el único motivo por el que me paga YouTube. Ustedes no ven publicidad, yo no recibo ninguna compensación. Por favor, apóyenme en esto. Chao, chao. Hola a todos y bienvenidos a la casita de Mócala. Hoy vamos a tener nuestro último tutorial de Halloween de 2022 en el que vamos a aprender a hacer este adorado fantasmita con su candy corn. Miren qué absolutamente divino que está para comérselo. Parece un marshmallow, parece un malvavisco. Está absolutamente divino con estos rollitos así, es que está para comérselo totalmente. ¿Verdad que sí, amigos? Absolutamente adorable. Vamos a ver las características de nuestro proyecto. Vamos a estirarle acá el copete. Y desde la parte superior del copete hasta las pompis son 30 centímetros y bueno, después tenemos como 3 centímetros más para la punta de la cola. Así que ya saben lo que hay. Vamos a medir acá en la parte más ancha. Mide unos 22 centímetros. Así que realmente es un fantasmita, es un proyecto grande que realmente puede decorar un lindo espacio en nuestros hogares para Halloween. Bien. Vamos a hablar un poquito de los materiales que vamos a necesitar para nuestro proyecto. Como siempre, yo utilizo aguja de crochet de 3 milímetros. Siempre empleo lana acrílica 100% de 2 milímetros de grosor y de 2 hebras. Para aquellos que se estén acercando por primera vez al canal y a mis proyectos, este es el material con el que yo tejo todo, absolutamente todo. Amigurumis, ragdolls, tapices, todo. Bien, es un tema de gusto personal. En este tipo de material yo encuentro todos los colores que realmente puedo llegar a utilizar, así que me viene muy bien. Pero ustedes pueden emplear el material de su elección. Si les gusta trabajar con algodón o algodón mercerizado, lo que sea, va a estar bien. Lo que sí, siempre procuren, dejen una muestra antes para ver, procuren tener una correcta relación entre el grosor de la aguja que utilicen y el grosor del hilado que empleen para evitar, una, que el tejido quede muy duro, dos, que el tejido quede tan blando, tan abierto que se vea el relleno y no quede bonito, ¿bien? Así que nada, lo único que tienen que procurar es una correcta relación entre el grosor de la aguja que utilicen y el hilado que empleen. Particularmente los ovillos de lana acrílica 100% que yo empleo son de 100 gramos, según el fabricante miden entre 200 y 300 metros. Con respecto a los colores a emplear, obviamente el blanco se lleva las palmas, ya que bien, todo el proyecto es completamente blanco, tanto en la tapa las tapas del cuerpo como en las tapas de los brazos y la parte de acá arriba de los candy corn en ambas tapas. Bien, así que de blanco se llevan una madeja entera de 100 gramos. Bien, así que eso no se libran. Después, con respecto al resto de los colores, puchitos nada más, bien, o sea, los cachetitos ya ven, este rosadito. Después, para el tema del lazo, yo lo hice de color lila, color violeta, pero realmente lo pueden hacer del color que quieran. Es solamente esto, y particularmente esta franja acá del candy corn que hice en otros colores que no son los típicos del candy corn, que son estos, bien. Después acá amarillo, anaranjado
Y nada más. Con respecto a lo que es acá los detalles de la caracterización de la cara de nuestro personaje, yo empleo esta lana, que también es lana acrílica 100%, que es de la mitad o un poco menos del grosor de la lana normal. Bien, no aconsejo hacer este tipo de detalles con el mismo grosor de lana con la que tejen, porque quedarían como muy toscos, muy duros, muy gruesos. Bien, entonces pueden utilizar hilo de bordar si quieren. Yo utilizo esta lana. Así que con respecto a lo que es lana, eso es todo. Después tenemos ojos de seguridad de 12 milímetros con sus respectivas trabas de seguridad. Una vez que los colocamos, yo se los voy a explicar en el tutorial. Tengo este cuchillo ya viejo y usado para estos propósitos. Voy hasta la cocina, caliento la punta del cuchillo, se la pego aquí a la parte de atrás de la punta del ojito de seguridad para rematarlo y así generar un remache en la parte trasera que evita que esto quede puntiagudo. Bien. Después vamos a emplear aguja lanera punta roma, de esas que no pinchan. Por supuesto que siempre necesitamos una buena tijera. Yo utilizo esta pinza, alicate, tenaza, como la quieran llamar, que me sirve para poder extraer la aguja cuando estoy perdiendo hilo, así puedo, no me lastimo ni hago tanta fuerza. Por supuesto necesitamos guata siliconada de buena calidad. Uf. Bien. ¿Qué más? Bueno, durante el tutorial me van a ver utilizar mi marcador fluo para poder ir marcando las hileras del diagrama gráfico cuadriculado. Y poco más, amigos. Aquellos que deseen comprar el diagrama gráfico para poder ir quizás como más rápido o entendiendo mejor el proyecto, lo que sea, el diagrama va a contar con las tapas de nuestro personaje, del fantasma, de los brazos y del candy corn. Bien, en las respectivas publicaciones van a encontrar el precio de ese diagrama, pero bien, no hay ningún problema. O sea, mis tutoriales siempre están explicados completos desde el primer punto hasta el último punto. Ustedes pueden realizar el tutorial simplemente mirando los videos. Bien, así que eso, amigos, sin más nos metemos de lleno en nuestro proyecto. Chao, chao. Bien, amigos, vamos a empezar a tejer nuestro fantasma ragdoll. Como todos nuestros ragdolls, este también tendrá dos tapas, una tapa delantera y una tapa trasera. Ambas tapas son exactamente iguales y son completamente blancas, por lo que no va a haber inconveniente de que si hebras hacia atrás y hebras hacia adelante. Solamente que en determinados lugares donde vamos a hacer corte de hilo y nos vamos a enganchar nuevamente con hilo, yo les voy a hacer la salvedad para que lo tengan en cuenta, de que si están trabajando con la tapa trasera, esos hilos van a tener que quedar hacia adelante, y si están trabajando con la tapa delantera, esos hilos van a tener que quedar hacia atrás. Bien, empecemos. Aquellos que estén trabajando con el diagrama van a ver que tienen una parte anaranjada, una parte lila y todo lo demás de color gris. Obviamente lo de color, todo en realidad es blanco. Vamos a empezar a trabajar por cada una de esas partes pequeñas. Vamos a empezar a trabajar por la parte anaranjada. Empezamos con un nudo deslizado o corredizo y levantamos 2 cadenetas flojas, 1 y 2. Bien, en la hilera 1 vamos a volver tejiendo un punto bajo. Siempre el primer punto bajo se teje en la segunda cadeneta desde el ganchillo. Entonces ahí vamos a tejer un punto bajo. Esta es la hilera 1 de esa parte. Al finalizar cada hilera siempre vamos a tejer cadeneta al aire y giramos la labor. Bien, entonces hemos terminado la hilera 1 de la parte anaranjada. Ahora en la hilera 2 ven que tenemos un aumento. En realidad son 2 puntos sobre un punto, así que tenemos que hacer un aumento. Así que en este punto de acá vamos a tejer 2 puntos en el punto, que es un aumento. Bien, terminamos, cadeneta al aire y giramos. Bien, ahora en la hilera número 3
vamos a empezar tejiendo normalmente y en el último punto vamos a hacer un aumento, ¿bien? Así que en el primero, y cuando tejemos, ¿dónde tejemos? Si nosotros ponemos la labor así de costado, siempre vamos a tejer donde está la segunda cadeneta, ¿bien? Ahí nosotros giramos y vemos que se corresponde con este agujerito de acá, ¿bien? Entonces ahí vamos a hacer punto bajo y en el siguiente punto vamos a hacer un aumento. 1 y su aumento, ¿bien? Cadeneta al aire, hemos terminado la hilera 3 con 3 puntos. Giramos la labor. Y ahora en la hilera 4 vamos a tejer 3 puntos, un punto sobre cada punto. 1, 2 y 3. Bien, ustedes ven que acá llegan a donde está el asterisco. El asterisco significa que vamos a cortar hebra. Por lo tanto, aquí cortamos, hacemos cadeneta al aire y cerramos. Bien, y ubicamos esto de modo que esta hebra que acabamos de cortar quede arriba a la derecha, bien, y vamos a dejarla momentáneamente de lado. Ahora vamos a empezar nuevamente y vamos a trabajar la parte de color lila. Bien, hacemos nudo deslizado o corredizo y levantamos, como dice el diagrama, 5 cadenetas flojas. 1, 2, 3, 4 y 5. Bien, y vemos que en la hilera 4, bien, porque tienen distintos niveles. Bien, entonces en esta hicimos de la hilera 1 a la hilera 4. Esta va a ser la hilera 4 de esta pieza. Vamos a volver tejiendo 4 puntos bajos. El primer punto bajo siempre en la segunda cadeneta desde el ganchillo. 1, 2, 3 y 4. Bien, y ahí vemos que llegamos al asterisco, así que acá cortamos. Siempre que corten, dejen 10-12 centímetros. Hacemos cadeneta al aire y cerramos. Y giramos la pieza de modo que esta parte que acabamos de cortar quede hacia arriba a la derecha. Bien, y vamos poniéndolo así. Esta está con la hebra arriba a la derecha y esta está con la hebra que acabamos de cortar, bien, arriba a la derecha, y las ponemos una al lado de la otra. Bien, y ahora sí ya vamos a empezar con la parte grande del proyecto. Hacemos nudo deslizado o corredizo y vamos a levantar 14 cadenetas flojas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Bien, y ahora en la hilera 3, para esta parte es la hilera 3, vamos a regresar tejiendo 13 puntos bajos. El primer punto bajo siempre en la segunda cadeneta desde el ganchillo. 13 puntos bajos. 1, 12 y 13. Al finalizar cada hilera, como siempre, hacemos cadeneta al aire y giramos la labor. Bien, hemos terminado la hilera 3. Bien, ahora en la hilera 4 hemos terminado con 13 puntos. Bien, ahora en la hilera 4 vamos a tener que hacer aumento en los 2 puntos de cada extremo para terminar con un total de 17 puntos. Entonces, el aumento siempre son 2 puntos en el punto, a menos que se especifique lo contrario. Entonces vamos al primer punto, hacemos un aumento. Bien, ya van 2. Vamos al siguiente punto, hacemos un aumento. Van 4. Y ahora tejemos y cuando lleguemos a los 2 últimos volvemos a hacer aumento en cada uno de los 2 últimos puntos para terminar con 17 puntos. Tengo mucho viento. Bien, van 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, y en los dos últimos puntos hacemos un aumento en cada punto para terminar con 17. Así que acaban 13, en el siguiente hacemos un aumento que son 14 y 15, y en el último, y siempre agarrando las dos hebritas del punto, hacemos nuevamente un aumento, 16 y 17. Hacemos cadeneta al aire y giramos la labor. Hemos terminado la hilera 4. Bien, ahora en la hilera 5 ya vamos a empezar a unir todas las partes. Entonces, vamos a hacer nuevamente 2 aumentos aquí al comienzo. Así que hacemos 1 y su aumento. En el siguiente punto hacemos nuevamente un aumento, 1 y su aumento. Bien, van 4, teníamos 17 en la hilera anterior, vamos a tener que hacer aumentos acá y aumento al final, por lo que vamos a terminar con 21 puntos. Bien, así que acá van 4, 5, 16, 17, y en los dos últimos puntos vamos a hacer un aumento en cada punto para terminar con 21. Así que van 17, en el siguiente hacemos un aumento que son 18 y 19, y en el último, y siempre agarrando las dos hebras del punto, hacemos nuevamente un aumento, 20 y 21. Bien, aquellos que estén siguiendo el gráfico ven que ahora toca hacer una cadeneta. Bien, hacemos una cadeneta floja. Y ahora nos vamos a enganchar con esta pieza que teníamos acá pequeña. Recuerden que la pieza tiene que estar con la hebra hacia arriba a la derecha. Entonces, acá estamos tejiendo hilera 5. La hilera 5 de la tapa delantera, que es lo que estamos tejiendo ahora. Después ustedes van a tener que tejer la tapa trasera. Bien, la hilera 5 es el frente de la labor. Por lo tanto, todas estas hebritas y esto que vamos a empezar a agregar ahora, todo tiene que quedar del lado de atrás. Bien, cuando ustedes tejan la tapa trasera, todas estas hebritas van a tener que quedar del lado de adelante. Bien, del lado de enfrente. Pero estamos tejiendo la tapa delantera, entonces ahora todo va a tener que quedar hacia atrás. Entonces aquí nos vamos a unir en el primer punto de acá atrás, de acá arriba, bien, dejando esta hebra hacia atrás. Esperen que tengo acá, ahí está. Dejando las hebras hacia atrás. Cuando estén tejiendo la tapa trasera, todas estas hebras van a tener que quedar hacia adelante, ¿correcto? Bien, entonces, en este primer punto en el que nos acabamos de enganchar, nosotros en esta piecita tenemos 4 puntos, bien. Entonces, en el primer punto vamos a hacer un aumento. Y si ya quieren, no, dejen, no, podemos hacer lo siguiente. Esta hebra que está acá, que es la hebra de la pieza acá arriba, que yo les dije arriba a la derecha, bien, ya la podemos ir escondiendo en la medida que vayamos tejiendo ahora para tener menos hebras para perder al final, bien. Entonces, acá hagan un primer punto bajo, bien, y ahora sí ya agarran esa hebra para esconderla. Entonces, en el primer punto tenemos que hacer un aumento. Van 1, así que ahora hacemos un aumento y ya vamos escondiendo esta hebra. Bien, acá va un aumento. Bien. Ahora, en los siguientes 2 puntos vamos a hacer un punto bajo en cada punto. 1, y en el siguiente volvemos a hacer un punto bajo. Bien. Y ahora, en el último punto vamos a hacer nuevamente un aumento y siempre escondiendo esta hebra. Así que nos toca hacer aumento, 2 puntos en el punto. Bien, ahora ya soltamos esta hebra que veníamos escondiendo, la soltamos. Ahora ven que en el esquema, en el diagrama, aparecen 2 cadenetas, así que tejemos 2 cadenetas flojas.
Bien. Y ahora nos vamos a unir con esta pieza que tiene que tener esta hebra arriba a la derecha. Entonces lo mismo, nos vamos a meter por aquí y vamos a dejar la hebra del lado de atrás. Vamos a dejar la hebra del lado de atrás porque estamos trabajando en la tapa delantera. Cuando hagan la tapa trasera, esta hebra tiene que quedar del lado de adelante, ¿correcto? Entonces, en esta pieza que tiene acá arriba 3 puntos, vamos a tener que hacer un aumento en el primero, un punto bajo en el medio y un aumento en el último. Y vamos a aprovechar para esconder la hebrita esta. Pero hacemos un primer punto para podernos unir con comodidad. Bien, hacemos punto bajo. Bien. Y ahora vamos a ir escondiendo esa hebrita. Bien, entonces acá donde hicimos el punto bajo tenemos que hacer un aumento y ya vamos escondiendo la hebra. Bien, en el siguiente punto hacemos un punto bajo y en el último punto hacemos nuevamente un aumento, que son 2 puntos en el punto. Bien, y ya podemos soltar la hebrita. Hemos terminado la hilera 5. Ahora en la hilera 6, déjenme contar. Bien, al llegar al final siempre vamos a tejer cadeneta al aire y giramos la labor, ¿correcto? Bien, vamos a tener que tejer ahora un total de 10, 20, 30, de 36 puntos, haciendo un aumento al llegar acá al final. Es decir, que acá tenemos 35 y vamos a tener que hacer un aumento al final para terminar con 36. Y lo que vamos a hacer es que estas hebritas que veníamos escondiendo, las vamos a esconder nuevamente durante esta vuelta de aquí para ya después cortarlas. Bien, entonces en esta hebrita, en esta hilera ya aprovechamos y escondemos esta hebrita de este lado de acá y vamos a empezar a contar. 1, son 36 con un aumento al final. 2, 3, 4, 5, ya dejamos de esconder esta hebrita y ahora nos vamos a encontrar con las dos cadenetas. Bien, solamente miren la cadeneta del lado de atrás para que vean exactamente cómo se compone la cadeneta y agarran solamente la hebrita de arriba de la cadeneta. Bien, tenemos dos cadenetas, por lo tanto vamos a tener que tejer 2 puntos bajos. Así que 6, 7, bien. Ahora tenemos que tejer esta pieza de acá que tenía un total de 6 puntos. Vamos a ir escondiendo esta hebrita por el lado de acá atrás. Así que íbamos en 7, 8, 9, 10, 11, 12 y la última de esta piecita 13. Bien, y ya dejamos de esconder esta hebrita. Entonces ahora tenemos una cadeneta ahí. En esa cadeneta, tomando solamente la hebrita de arriba, tejemos un punto bajo. Así que habíamos hecho ya 13, así que este es el punto 14. Y ahora nos quedan, acá arriba nos quedan 20 puntos más el aumento al final. Bien, entonces van 14, 15, 16, 33, 34 y en el último punto hacemos un aumento, siempre tomando las dos hebras del punto, 35
y 36. Bien, cadeneta al aire y giramos la labor. Hemos terminado la hilera 6. Con 36 puntos. Ahora la hilera 7 son de 36 puntos, de un punto sobre cada punto. 1, 35 y 36. Cadeneta al aire y giramos la labor. Hemos terminado la hilera 7. Ahora en la hilera 8 vamos a tejer un total de 37 puntos haciendo un aumento al final. Bien, así que empezamos. 1, 2, 35 y en el último punto hacemos un aumento, 36 y 37. Cadeneta al aire y giramos la labor. Hemos terminado la hilera 8 con 37 puntos. Ahora la hilera 9 es de 37 puntos, un punto sobre cada punto. 1, 36 y 37. Cadeneta al aire, giramos la labor. Hemos terminado la hilera 9. Bien, ahora en la hilera número 10 vamos a hacer una disminución al comienzo y un aumento al final para terminar con un total de 37 puntos. Las disminuciones al comienzo de la hilera siempre las vamos a hacer de la misma manera y va a ser saltándonos un punto. Déjenme ver si hice yo cadeneta al aire. Sí, había hecho. Voy a verificar. Muy bien. Entonces, siempre las disminuciones al principio de la hilera las vamos a hacer de la misma manera, saltándonos un punto. Normalmente tendríamos que tejer acá, entonces no tejemos acá, sino que tejemos en el siguiente punto. Bien, y este ya lo contamos como 1. Entonces vamos a tener que tejer un total de 37 puntos, incluyendo el aumento aquí al final. Bien, así que van 1, 2, 34, 35 y en el último hacemos un aumento, 36 y 37. Cadeneta al aire y giramos la labor. Hemos terminado la hilera 10. Ahora en la hilera 11 vamos a tejer un total de 36 puntos haciendo una disminución al final. Bien, entonces empezamos 1, 2, 34, 35 y yo les dije que teníamos que terminar con 36 haciendo una disminución. Las disminuciones al final de la hilera siempre las vamos a hacer de la misma manera y es tejiendo los dos últimos puntos juntos. Bien, entonces acá tenemos los últimos dos, así que pasamos lazada por el primero, pasamos lazada por el segundo, tomamos lazada y cerramos. Bien, esa es una disminución. 36. Cadeneta al aire y giramos la labor. Hemos terminado la hilera 11. Ahora en la hilera 12 vamos a hacer un total de 35 puntos empezando con una disminución al principio. Entonces al principio saltamos un punto, tejemos en el siguiente 1, total de 35, 2, 34 y el último 35. Cadeneta al aire, giramos la labor. Hemos terminado la hilera 12.
Bien, ahora en la hilera 13 vamos a tejer un total de 10, 20, 30, 32 puntos. Bien, empezamos. 1, 2, 30, 31 y 32. Aquellos que están siguiendo el diagrama van a ver que justamente a esa altura hay una flecha negra, bien, que les indica de alguna manera que paren ahí. O sea, les tienen que sobrar los últimos 3 puntos de la hilera. Bien, no vamos a hacer disminución de ningún tipo, sino que paramos ahí. Bien, hemos terminado la hilera 13. Bien, hacemos cadeneta al aire, giramos la labor. Ahora en la hilera 14 y la hilera 15 van a ser de 32 puntos cada una, bien, de un punto sobre cada punto. Recuerden que al final de cada hilera siempre tenemos que hacer una cadeneta al aire, bien. Así que nos vemos al final de la hilera 15. 31 y 32. Cadeneta al aire, giramos la labor. Hemos terminado la hilera 15. A esta altura lo que vamos a hacer, voy a ponerlo del lado de enfrente, bien. Cada una de las 3 partes tenía una cadeneta, bien, un nudo deslizado o corredizo para empezar la labor. Estas partes de inicio de la labor no las vamos a cortar, pero sí vamos a cortar las otras, las que veníamos escondiendo, que las escondimos durante 2 hileras. Corten dejando unos 2 centímetros, bien, porque claro, ahora empezamos a trabajar con esto grande y estas hebras empiezan a obstaculizar el trabajo. Voy a hacer nuevamente cadeneta al aire, giro, bien. Ahora en la hilera 16 vamos a empezar con una disminución al principio para tejer un total de 31 puntos. Entonces recuerden que las disminuciones al principio era me salto un punto, así que salto un punto, tejo en el siguiente, 1, 2, 30 y 31. Cadeneta al aire, giramos la labor. Hemos terminado la hilera 16. Ahora en la hilera 17 vamos a empezar con una disminución y vamos a tejer un total de, a ver, 10, 20, 24, un total de 27 puntos haciendo una disminución al principio. Así que salto un punto, tejo en el siguiente, 1, 27, 2, 26 y 27. Aquellos de ustedes que estén siguiendo el diagrama van a encontrar una flecha negra que les para ahí el trabajo y les tienen que sobrar 3 puntos. Bien, entonces no tejemos, no hacemos disminución, nada. Cadeneta al aire, giramos la labor. Hemos terminado la hilera 17 con 27 puntos. Ahora las hileras 18 y 19 son de 27 puntos, un punto sobre cada punto. Nos vemos al final de la hilera 19. 26, 27, cadeneta al aire, giramos la labor. Hemos terminado la hilera 19. Ahora en la hilera 20 vamos a hacer disminución en ambos extremos para terminar con un total de 25. Así que saltamos el primero, tejemos en el siguiente, 1, 24 y con los dos últimos hacemos una disminución, 25. Cadeneta al aire, giramos la labor. Hemos terminado la hilera 20.
Ahora en la hilera 21 vamos a hacer un total de 24 puntos haciendo una disminución al final. Bien, así que empezamos normal. 1, 23 y con los dos últimos hacemos una disminución 24. Bien, acá hemos llegado, aquellos que están siguiendo el diagrama, hemos llegado donde está el asterisco. Aquí cortan 10-12 centímetros, hacen cadeneta al aire, cierran y giran la labor. Bien, hemos terminado la hilera 21. Ahora tenemos que tejer la hilera 22. El motivo por el que acá no hicimos una disminución es que yo quiero que quede bien marcado un escalón. No quiero que una disminución lo deje suavizado. No, yo quiero un quiebre. Bien, entonces es por eso que tenemos que cortar hilo y empezar a tejer nuevamente sin hacer disminución. Entonces, aquí nos vamos a unir. Vean que tenemos en la hilera 22 tenemos 2 puntos libres y nos unimos en el tercero. Así que dejamos 1, 2 y nos unimos en el tercero. Bien. Entonces, acá estamos, nos vamos a unir, pasamos lazada, hacemos cadeneta al aire. Bien. Es hilera 22 que es par. Por lo tanto, este es el revés de la labor. Por lo tanto, todos los hilos, estos hilos que estamos poniendo ahora, de que nos estamos uniendo nuevamente, tienen que venir para acá, para atrás. Bien, para la parte trasera de la tapa delantera. Cuando ustedes estén tejiendo la tapa trasera, bien, esta hebra va a tener que quedar de este lado de acá. ¿Correcto? O sea, es al revés de lo que estamos haciendo ahora. Bien, entonces vamos a tener que traer ahora esta para aquí. Bien, entonces ahora tenemos que tejer un total de 5, 10, 15, 17 y 4, 21, haciendo una disminución al final. Bien, entonces el primer punto que vamos a tejer, o sea, vamos a tejer varios puntos, unos 7, 8 puntos, escondiendo esta hebrita que estamos trayendo hacia acá. Bien, la vamos a esconder unos 7, 8 puntos. Bien, hemos levantado acá cadeneta al aire. En ese primer punto vamos a tejer el primer punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora podemos dejar de esconder esta hebrita. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y con los dos últimos puntos hacemos una disminución 21. Cadeneta al aire, giramos la labor, hemos terminado la hilera 22. Con 21 puntos. Ahora la hilera 23 es de 21 puntos, un punto sobre cada punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Acá me encuentro con la hebrita que había dejado de esconder, pues la termino de esconder ahora en esta hilera. Y 21. Bien, cadeneta al aire, giramos la labor.
Hemos terminado la hilera 23. Ahora en la hilera 24 vamos a hacer disminución en ambos extremos para terminar con un total de 19 puntos. Entonces, la disminución al principio nos saltamos un punto. 1, 18 y con los dos últimos hacemos una disminución, 19. Cadeneta al aire, giramos la labor. Hemos terminado la hilera 24 con 19 puntos. Ahora la hilera 25 es de 19 puntos, un punto sobre cada punto. 1, 18 y 19. Bien, cadeneta al aire, giramos la labor. Hemos terminado la hilera 25. Ahora en la hilera 26 vamos a hacer disminución en ambos extremos para terminar con un total de 17 puntos. Saltamos el primero, tejemos en el siguiente, 1, 16 y con los dos últimos hacemos una disminución, 17. Cadeneta al aire, giramos la labor. Hemos terminado la hilera 26. Ahora en la hilera 27 hacemos nuevamente disminución en los extremos, con lo que vamos a terminar con un total de 15 puntos. Saltamos el primero, tejemos en el siguiente, 1, 14 y con los dos últimos hacemos una disminución, 15. Cadeneta al aire, giramos la labor. Hemos terminado la hilera 27. Ahora en la hilera 28 vamos a hacer nuevamente disminución en los extremos para terminar con 13 puntos. Saltamos el primero, tejemos en el siguiente, 1, 12 y con los dos últimos hacemos una disminución, 13. Cadeneta al aire, giramos la labor. Hemos terminado la hilera 28. Ahora en la hilera 29 hacemos nuevamente disminución en los extremos para terminar con un total de 11 puntos. Saltamos el primero, tejemos en el siguiente, 1, 10 y con los dos últimos hacemos una disminución, 11. Cadeneta al aire, giramos la labor. Hemos terminado la hilera 29. Bien, ahora se empiezan a encontrar unos números, tranquilos. En la hilera número 30 vamos a hacer 11 puntos, un punto sobre cada punto. Bien, empecemos. 1, y 11. Bien, acá vamos a parar momentáneamente. Lo que vamos a hacer es que de nuestro ovillo, del otro extremo del ovillo, vamos a sacar un pedacito corto, corten unos, nada, 30 centímetros, bien, nada más. Y ya corten, porque vamos a necesitar para más adelante otro pedacito, también va a ser más pequeño, pero corten 30 centímetros, bien, corten ya dos trocitos de 30 centímetros, así ya tenemos lo que necesitamos. Entonces, acá hemos hecho 11 puntos y ustedes van a ver que tenemos una flecha negra que dice que hay que tejer 4 cadenetas. Entonces vamos a tejer 4 cadenetas al aire, flojas. 1, 2, 3, 4. Bien, y ahí giramos la labor. Después ahora vamos a hablar de los otros números. Hemos terminado la hilera 30. Entonces aquí vamos a sacar momentáneamente la aguja
vamos a agarrar una de las hebritas que hicimos y en el último punto, o sea, ya hemos girado la labor, ¿verdad? Tenemos las 4 cadenetas de este lado. En este último punto nos vamos a unir, vamos a pasar lazada, vamos a hacer cadeneta al aire, un total de 3 cadenetas. Acá hemos hecho una. Voy a empezar de vuelta. Tienen que ser flojas las cadenetas, ¿bien? Entonces, hemos pasado lazada, hacemos 1, 2, 3. Bien, acá tenemos las 3 que nos pide ahí. Y hacemos una más para cerrar. Entonces, lo que vamos a tejer ahora es la hilera 31, que es el frente de la labor. Bien, por lo tanto, esta hebrita que nosotros acabamos de tejer acá, las 3 cadenetas, va a quedar del lado de atrás porque este es el frente de la labor. Bien, cuando ustedes tejan la tapa trasera, esta hebrita después la van a tener que forzar hacia acá, hacia adelante. Bien. Entonces, nos vamos a enganchar, habíamos girado la labor, bien, nos enganchamos nuevamente acá y ahora en la hilera 31 vemos que vamos a tener que tejer sobre estas 4 cadenetas de acá 3 puntos bajos, bien, entonces recuerden que para tejer siempre el primer punto bajo tenemos que empezar en la segunda cadeneta desde el ganchillo, bien, pero, a ver, acá van 1, 2, pero la agarran desde acá, agarren la hebrita de arriba, hay que tejer 3. 1, 2 y 3. Bien, y ahora tenemos los 11 puntos de acá de la base del cuello. Son 11. 1, 2, 3, lo que podemos ir haciendo, si quieren, es esta otra hebrita de acá, ya la pueden pasar hacia este lado de acá, cosa de ir tejiendo simultáneamente con la hebra por atrás para ya ir perdiéndola, ¿bien? Habíamos tejido 3, así ya nos vamos facilitando las cosas. 4, y estoy agarrando la hebrita por el lado de atrás. 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Bien, entonces esto de que hicimos, de que escondimos la hebrita por el lado de acá, bien, cuando ustedes tejan la tapa de atrás van a tener que esconder la hebrita por el lado de acá de enfrente, ¿correcto? Bien, y ahora tenemos que tejer 3 puntos bajos sobre estas cadenetas, bien. Entonces en la primera siempre agarrando la hebrita de arriba nada más. 1, 2 y 3. Bien, cadeneta al aire y giramos la labor. Y hemos terminado la hilera 31. Déjenme decirles, el total de los puntos que tenemos que tener en esta hilera son 17. Porque en la siguiente hilera, que es la 32, vamos a tener que hacer 2 aumentos en cada extremo. Bien, y vamos a tener que terminar con un total de 21 puntos. Bien, entonces habíamos hecho cadeneta al aire, giramos la labor. Ahora en cada uno de los extremos, aquí y acá, vamos a tener que hacer 2 aumentos en cada extremo. Bien, entonces en el primer punto hacemos un aumento, que son 2 puntos. En el siguiente punto hacemos nuevamente un aumento, así que ya van 4. Y ahora tejemos y al final volvemos a hacer nuevamente un aumento y 2 aumentos y tenemos que terminar con 21. Así que acá van 4, 5,
17 y nos están sobrando 2 puntos y en cada uno de ellos tenemos que hacer un aumento. Así que acá van 18 con el aumento 19 y en el último 20 con el aumento 21. Bien, cadeneta al aire y giramos la labor. Hemos terminado la hilera 32. Ahora en la hilera 33 vamos a hacer un aumento en cada extremo, con lo que vamos a terminar con un total de 23 puntos en la hilera. Bien, entonces en el primer punto hacemos un aumento, 1 y su aumento, ya van 2, 3, 21 y en el último hacemos un aumento que son 22 y 23. Cadeneta al aire, giramos la labor. Hemos terminado la hilera 33 con 23 puntos. Ahora tenemos que tejer 23 puntos por hilera hasta el final de la hilera 39. Bien, recuerden siempre de al final de la hilera hacer una cadeneta al aire y girar la labor. Bien, entonces nos vemos al final de la hilera 39. 23, cadeneta al aire, giramos la labor. Hemos terminado la hilera 39. Ahora en la hilera 40 vamos a hacer disminución en los extremos para terminar con 21 puntos. Así que saltamos el primero, tejemos en el siguiente, 1, 20 y con los dos últimos hacemos una disminución, 21. Cadeneta al aire, giramos la labor. Hemos terminado la hilera 40. Ahora en la hilera 41 hacemos nuevamente disminución en los extremos para terminar con 19 puntos. Saltamos el primero, tejemos en el siguiente, 1, 18 y con los dos últimos hacemos una disminución, 19. Cadeneta al aire, giramos la labor. Hemos terminado la hilera 41 con 19 puntos. Ahora tenemos que tejer 19 puntos por hilera hasta el final de la hilera 43. Bien, nos vemos nuevamente cuando terminemos con la hilera 43. 18, 19, cadeneta al aire, giramos la labor. Tuve que hacer unión de ovillos, bien, y como la hilera 43 es hilera impar y es el frente de la labor, entonces las hebras de unión de los ovillos las dejé hacia atrás. Si a ustedes les ocurre lo mismo cuando están tejiendo la tapa trasera, todos esos ovillos y eso los tienen que traer hacia adelante. Bien, hemos terminado la hilera 43. Ahora en la hilera 44 vamos a hacer disminución en los extremos para terminar con 17 puntos. Saltamos el primero, tejemos el siguiente, 1, 16 y con los dos últimos hago una disminución, 17. Cadeneta al aire, giramos la labor. Hemos terminado la hilera 44 con 17 puntos. Ahora la hilera 45 es de 17 puntos. Un punto sobre cada punto. Uno. Y 17. Cadeneta al aire. Giramos la labor. Hemos terminado la hilera 45. Ahora en la hilera 46 hacemos nuevamente disminución en los extremos
para terminar con 15 puntos. Así que saltamos el primero, tejemos en el siguiente, 1, 14 y con los dos últimos hacemos una disminución, 15. Cadeneta al aire, giramos la labor, hemos terminado la hilera 46 con 15 puntos. Ahora la hilera 47 es de 15 puntos, un punto sobre cada punto. 1, y 15. Cadeneta al aire, giramos la labor, hemos terminado la hilera 47. Ahora en la hilera 48 hacemos una disminución en cada uno de los extremos para terminar con 13 puntos. Saltamos el primero, tejemos en el siguiente, 1, 12 y con los dos últimos hacemos una disminución, 13. Cadeneta al aire, giramos la labor, hemos terminado la hilera 48. Ahora en la hilera 49 hacemos nuevamente disminución en los extremos para terminar con 11 puntos. Saltamos el primero, tejemos en el siguiente, 1, 10 y con los dos últimos hacemos una disminución, 11. Cadeneta al aire, giramos la labor, hemos terminado la hilera 49. Ahora en la hilera 50 hacemos nuevamente disminución en los extremos para terminar con un total de 9 puntos. Saltamos el primero, tejemos en el siguiente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y con los dos últimos hacemos una disminución, 9. Cadeneta al aire, giramos la labor, hemos terminado la hilera 50. Ahora en la hilera 51 hacemos nuevamente disminución en los extremos para terminar con un total de 7 puntos. Saltamos el primero, tejemos en el siguiente, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y con los dos últimos hacemos una disminución, 7. Cadeneta al aire y giramos la labor. Hemos terminado la hilera 51. Ahora en la hilera 52 vamos a empezar con una disminución y vamos a tejer un total de 4 puntos. Bien, así que saltamos el primero, tejemos en el siguiente, 1, 2, 3 y 4. Bien, los dos últimos puntos no vamos a hacer nada con ellos porque queremos que se marque ahí bien un escalón. Bien, hemos terminado la hilera 52. Hacemos cadeneta al aire y giramos la labor. Ahora en la hilera 53 vamos a tejer un total de 3 puntos haciendo una disminución al final. Así que tejemos en el primero 1, 2 y con los dos últimos hacemos una disminución, 3. Cadeneta al aire, giramos la labor, hemos terminado la hilera 53. Bien, ahora para tejer la hilera 54 vamos a sacar la aguja de aquí, ya hemos girado la labor, bien, y nos vamos a enganchar en este punto de acá con esa otra hebrita que les dije que cortaran, bien, nos vamos a enganchar ahí, pasamos lazada, hacemos cadeneta al aire, o sea, vamos a hacer un total de 2 cadenetas, 1 y 2, bien, y hacemos una tercera para cerrar. Pero las dos, las cadenetas útiles son 2, bien. La hilera 54 es par, por lo tanto es el revés de la labor.
esta hebra, bien, la tenemos que pasar hacia acá. No puede quedar del lado de acá porque este es el lado de enfrente de la labor. Este es el lado de atrás. Así que esta hebra la forzamos y la traemos para este lado de acá. Bien. Entonces, lo que vamos a hacer, como esta hebra la tenemos que perder, ya la vamos a traer hasta este extremo de acá, cosa que lo que vayamos a tejer ahora, ya lo tejemos escondiendo esta hebra de este lado de aquí, ¿bien? Entonces, en la hilera 54, vamos a tejer. Vamos a empezar haciendo una disminución, es decir, que saltamos un punto, tejemos en el siguiente, que es este de aquí. Luego, en el siguiente punto, que es este de aquí, tejemos un punto bajo. Y luego tejemos un punto bajo en cada una de estas cadenetas, o sea, 2 puntos bajos más. 1 y 2. Bien, esta parte de arriba queda rara, pero es así. Nosotros queremos que le salga como una cosita arriba de la cabeza al fantasmita. Bien, así que acá hacemos cadeneta al aire y giramos. Hemos terminado la hilera 54. Perdón, no giramos todavía, discúlpenme, no giramos todavía. Como ustedes ven, ahora terminando la hilera 54, tenemos que tejer 3 cadenetas al aire, flojas. Entonces, acá habíamos hecho el último punto bajo y entonces hacemos 3 cadenetas. 1, 2, 3. Y ahora sí giramos la labor. Bien. Entonces, ahora en la hilera 55 vamos a tejer. Vamos despacito. De estas 3 cadenetas, sobre estas 3 cadenetas tenemos que tejer 2 puntos bajos. Así que el primer punto bajo siempre es en la segunda cadeneta desde el ganchillo. Así que tejemos acá un punto bajo. Bien, son 2 en total. Acá en la última cadeneta tejemos el segundo punto bajo. Bien, y ahora en la parte de acá arriba tejemos un punto bajo, porque déjenme ver, aquí tenemos un punto bajo, otro punto bajo más. Bien, y con los 2 últimos puntos hacemos una disminución. Bien, cadeneta al aire y giramos. Hemos terminado la hilera 55. Bien, y ahora en la hilera 56 tenemos que hacer 2 disminuciones y tejer un punto bajo, o sea que nos quedamos con un total de 3 puntos. Entonces, la primera disminución, saltamos un punto y tejemos en el siguiente. La segunda disminución, tejemos 2 puntos juntos. 1 y 2, bien. Y el último punto, un punto bajo. Bien, yo sé que esta parte es un poco confusa, pero eventualmente vuelvan a pasar el video y lo ponen en modo lento y lo vuelven a hacer. Bien, aquí simplemente cortamos, hacemos cadeneta al aire y cerramos. Bien, y con esto ya hemos terminado la parte delantera de nuestro proyecto. Bien, amigos, entonces ya hemos terminado con la tapa delantera y fíjense que en la medida que fuimos trabajando fuimos escondiendo hebras, por lo tanto lo que no vamos a cortar son esas hebras del arranque de las cadenas de cadenetas, ni de la finalización cuando cerramos con punto, con cadeneta al aire y cerramos, esas no,
pero las que fuimos escondiendo sí, esta ya la escondimos también, así que corten dejando 2-3 centímetros, nunca corten al ras, bien. Entonces, esto mismo que hicieron, esta es la tapa delantera, bien, porque está hecho de modo que lo que es la colita queda hacia la izquierda, bien, abajo hacia la izquierda. Entonces esta va a ser la tapa delantera, todas las hebras están del lado de atrás. Ahora les toca hacer la tapa trasera, que va a ser esta, bien, donde fíjense que acá tengo la colita, pero la colita, o sea, con la colita hacia acá, hacia abajo, tengo todas las hebras y todo lo demás hacia acá, hacia adelante. Bien, entonces es el mismo patrón, solamente que la tapa delantera tiene las hebras hacia atrás y la tapa trasera tiene las hebras hacia adelante, ¿correcto? Entonces esto después va a ir colocado de esta manera. Entonces yo les dejo a ustedes ahora de deberes para que hagan la segunda tapa y luego nos volvemos a encontrar. Bien amigos, ya estamos de regreso y ahora vamos a empezar con la caracterización de nuestro personaje. Bien, ya hay algunas cosas colocadas, pero no se preocupen porque vamos a hablar de todas ellas. Lo primero que vamos a hacer es colocar los ojos. Tal como les expliqué en el momento de la presentación del proyecto y de los materiales, yo estoy empleando ojos de seguridad de 12 milímetros, bien, con sus respectivas trabas de seguridad. Lo que hago es que una vez que posiciono los ojos y le coloco la traba de seguridad, voy hasta la cocina y con un cuchillo que ya tengo para esos propósitos, caliento la punta del cuchillo, bien, y se la pego a la punta del ojito de seguridad para poder rematar esa punta y que quede ahí como un remache o broche, lo que lo deja ya no queda puntiagudo, o sea, no es peligroso y queda además como más ojito de seguridad todavía. Bien, ¿dónde vamos a colocar los ojos de seguridad? Si nosotros tenemos, lo primero es que esta es la tapa frontal. ¿Cómo sé? Porque tengo lo que es la colita de nuestro fantasma a la izquierda, hacia abajo, bien, y todos los hilos que fui perdiendo y todo lo demás quedaron hacia atrás. Entonces, en esta parte de la cabeza donde hicimos las 3 cadenetas, bien, para poder abrir la cabeza, les voy a contar a partir de ahí para que tengan una idea. Me voy a referir a esta, de ahora en más, a todo esto que se hunde aquí, a todas estas hileras que se hunden, las voy a llamar valles. Y a todas estas hileras que sobresalen acá, las voy a llamar montañas, bien. Entonces nosotros tenemos acá las 3 cadenetas que se abrían a ambos lados y tenemos arriba de esas cadenetas tenemos un primer valle. Bien, vamos a contar las montañas porque los ojos están colocados en montañas. Entonces donde tenemos esas cadenas de cadenetas, ahí tenemos esta montaña. Bien, así que es 1, 2, 3, 4, 5, 6. En la 6ª montaña vamos a colocar los ojos. Bien, entonces venimos acá al extremo y yo voy a contar los agujeritos. Bien, entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y el ojito va colocado en el 8º. Venimos a este extremo de acá, en el punto bien sobre el borde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y el ojito va colocado sobre el 8º. Entonces ahí ya tienen lo que es la colocación de los ojos. Colocan los ojos, ponen trabas de seguridad, le rematan los bordes. Lo siguiente que vamos a hacer son los rayitos blancos que vienen de este lado. Bien. Entonces, ¿dónde paso los rayitos? Agarran un trozo de hilo, no muy largo. Entonces, el rayito yo lo paso. Si el ojito llega hasta acá, vengo acá bien pegadito al costado y lo paso desde acá hasta bien pegadito al costado aquí abajo, ¿correcto? Entonces los paso para atrás y simplemente acá junto los extremos sin apretar demasiado ahí porque no queremos que se estrangule. Hacemos un primer nudo, bien, pero no demasiado apretado para que no se frunza.
y luego hacemos un segundo nudo. Y aquí cortamos, como es de color blanco, podemos cortar un poco larguito si queremos un par de centímetros. Lo siguiente que vamos a hacer es esta parte de acá abajo, bien, como que son las pestañitas inferiores. Yo esto lo voy a hacer en el momento de los materiales. También les expliqué que yo esto lo hago con lana de la mitad del grosor o un poquito menos de la lana normal con la que tejo. Ustedes pueden emplear hilo de bordar si así quieren. De esto necesitamos realmente poquito también, así que corten 20-25 centímetros. Siempre necesitamos más porque atrás tenemos que hacer nudos y después cortar, bien. Entonces, fíjense dónde voy a pasar yo esto. El ojito de seguridad está colocado aquí en la hilera de montañas y se proyecta hacia abajo hasta el valle. Bien, entonces en el centro acá, en lo que es el centro del ojo, en el valle, ahí yo voy a pasar, me voy a meter desde atrás. Bien, ahí paso. Acá dejamos lo típico, unos 10 centímetros, un poquito menos. Bien, entonces acá estoy en la parte del centro del ojo. Me voy a proyectar 2 puntos hacia el costado. Bien, es lo mismo de acá. Estoy acá y me proyecto 2 puntos hacia el costado. Entonces voy a salir por la parte de atrás en el punto aquí del medio. Pero voy a salir por la parte de abajo de la hebra. Bien. Y ahora lo que voy a hacer, si me voy hasta la montaña de abajo queda demasiado abierto y no queda lindo. Entonces voy a buscar un punto intermedio, o sea, entre esta hilera y esta hilera voy a forzar ahí un punto intermedio. Bien, para que quede así. Entonces aquí lo mismo, volvemos a juntar ambos extremos sin apretar demasiado porque no queremos fruncir. Aquí hacemos un nudito, apretamos un poquito más. Y hacemos un segundo nudito. Bien, bien apretado. Y acá sí cortamos como más pequeño, no pegado al nudo, pero realmente dejando un par de milímetros. Bien, no queremos que sobresalga demasiado del hilo negro porque es un color muy oscuro que del otro lado se va a traslucir a través de los puntos. Entonces no queremos eso. Ahora vamos a hacer lo que es acá el párpado. El párpado está hecho con 3 vueltas. Así que agarren más o menos unos 35 centímetros o así. ¿Dónde lo vamos a pasar? Fíjense, el ojo en la parte de arriba está colocado acá en la montaña y se proyecta en la parte de arriba al valle y arriba tenemos una montaña más. Bien, entonces vamos de esta montaña a la montaña de arriba. Bien, y fíjense que el ojo se proyecta aquí hasta este punto de acá. Bien, entonces vamos a ese mismo punto acá arriba. Entonces tenemos acá y se proyecta hasta acá arriba. Entonces en ese punto salimos por el lado de atrás, nos metemos por el lado de atrás. ¿Y hasta dónde nos vamos a proyectar? Si el ojo viene hasta este punto de aquí, vamos un puntito más a la derecha. Bien, aquí a la izquierda. El ojo viene hasta este punto de acá y nos vamos a ir hasta un punto más a la derecha. Bien, y le vamos a dar 3 vueltas. Procuren al dar las 3 vueltas que no queden cruzadas las hebras, bien, porque si no, no se ve bien. O sea, que vayan escalonadas. Empiezan por esta de abajo y van superponiendo hacia arriba.
Bien, y cuando ya terminaron las 3 vueltas, suficiente. Entonces vienen acá atrás y vuelven a anudar y a cortar. Primero arrimen simplemente, no hagan un nudo fuerte ahí porque si no se frunce todo. Aquí ya aprietan un poquito más, pero que no se frunza. Y luego hacemos un nudito más ya completamente apretado. Bien, y acá cortamos dejando un par de centímetros. Bien, lo siguiente es que vamos a hacer acá la ceja. Realmente necesitamos muy poquito, así que yo voy a utilizar este remanente que me quedó del hilo que empleé acá. Entonces, ¿dónde vamos a poner la ceja? Fíjense que si el párpado llegó a la montaña de acá arriba, vamos a ir una montaña más arriba todavía. Bien, entonces el ojo nosotros lo pusimos en este punto de acá. Es el mismo, es la misma columna hacia acá arriba. Bien, de donde está el centro del ojo. Entonces vengo aquí, mi centro del ojo, vengo acá, coincide con este punto. Me meto ahí. Y después voy a bajar al valle de abajo 2 puntos, aquí 2 puntos hacia la izquierda y acá 2 puntos a la derecha. Lo mismo aquí arrimamos sin apretar. Y acá sí ya empezamos a apretar, pero cuidado que siempre en el primer nudo se puede apretar demasiado. No queremos que se frunza. Bien, y hacemos un segundo nudo. Bien, bien apretado. Y aquí cortamos dejando un par de milímetros nada más. Bien. Entonces acá ya tenemos lo que es la caracterización de la carita. Entonces vamos a hacerle unos cachetitos. Vamos a hacer anillo mágico. De 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos el anillo, cortamos aquí la hebra, sacamos y ahora lo que vamos a hacer es que con esta hebra enhebramos nuestra aguja con esa hebra y vamos a rematar el borde para que quede perfectamente redondito. Bien, lo vamos a hacer con punto invisible o unión invisible. Acá arriba a la derecha les dejo el enlace de la clase en la que aprendimos a hacer el punto invisible o unión invisible para que vean todas sus aplicaciones. Entonces vamos aquí al primer punto bajo, que es donde está esta V, y tomando las 2 hebras nos metemos del frente hacia atrás. Bien, esta lazada que acabamos de pasar está saliendo del centro de este punto. Nos metemos en este punto por arriba, agarrando una hebrita del punto de abajo para darle firmeza o consistencia al punto y cerramos hasta que esa lazada tenga el mismo tamaño del resto de las cadenetas de los puntos bajos. Bien, entonces nosotros estamos todavía acá con la aguja enhebrada, nos vamos a meter de forma superficial por puntos contiguos, porque lo que queremos es que esta hebra quede enfrentada a esta, no en el mismo lugar, sino enfrentada. Bien, así queda una aquí y otra acá, quedan enfrentadas. Entonces la distancia que hay entre estas 2 hebras es de 2 puntos. Entonces, ¿dónde vamos a colocar el cachetito? Particularmente donde los coloqué yo. Fíjense, el ojo que está colocado en montaña se proyecta en la parte de abajo hasta este valle. Bien, y vamos a ir un valle más abajo.
Entonces, en ese valle venimos acá, este es el punto más extremo, hacemos 1, 2, 3 y el cachete está colocado en el cuarto. Bien, o sea, una de las hebras está en el cuarto. Entonces venimos aquí al costado, al otro lado, tenemos 1, 2, 3 y en el cuarto nos metemos y pasamos una de las hebras y ahora enhebramos la aguja y les dije que tenía una separación de 2 puntos, o sea que venimos acá a 1 y 2. Bien, y así nos garantizamos que estén los dos de forma simétrica. Venimos acá atrás y aquí sí ya anudamos, podemos anudar fuerte. Y cortamos, como este color es ligeramente, es bastante claro el rosado, bien, podemos dejar ahí 1 centímetro, bien, este color no se va a traslucir tanto del otro lado. Entonces ya tenemos esta parte. Lo que vamos a hacer ahora, les voy a hacer el tutorial de lo que es la nariz. Es una nariz grande porque queremos que quede así lindo. Bien, entonces vamos a hacer el tutorial de esta nariz. Bien, vamos a hacer un nudo deslizado o corredizo y vamos a levantar 4 cadenetas flojas. 1, 2, 3 y 4. Y vamos a regresar tejiendo puntos bajos. El primer punto bajo en la segunda cadeneta desde el ganchillo. Bien, así que ahí tejemos un punto bajo. En el siguiente punto tejemos un punto bajo. Bien. En este último punto vamos a hacer un aumento triple, es decir que vamos a tejer 3 puntos bajos en el mismo punto. 1, 2, aquí aprovecho y muevo la hebrita hacia el costado y acá hago el tercer punto. Bien, y ahora voy a continuar tejiendo por este lado de la cadena. Bien, en el siguiente punto voy a hacer un punto bajo y en este último punto voy a hacer un aumento, que son 2 puntos en el mismo punto. 1 y 2. Bien, acá voy a poner mi marca. Bueno, voy a aprovechar estas hebritas para poner marca. Yo uso marca de hilo, bien, no uso esas marcas rígidas acrílicas, los marcadores, bien. Entonces, hemos terminado esta primera hilera con 8 puntos. Entonces, ahora en la hilera número 2 vamos a empezar. En el primer punto, que es este que está aquí, vamos a hacer un aumento, que son 2 puntos en el punto, 1 y su aumento. Bien, ahora vamos a tejer 2 puntos bajos, 1 y 2, y en el siguiente punto vamos a hacer un aumento, 1 y su aumento. Bien, y ahora vamos a repetir lo mismo, aumento, 2 puntos bajos, aumento. Aumento, 2 puntos bajos, 1, 2, y en el último punto antes de llegar a la marca, aumento, que son 2 puntos en el punto. Bien, terminamos la hilera 2, pasamos la marca hacia adelante. Ahora en la hilera 3, en el primer punto, vamos a hacer un aumento, que son 2 puntos en el mismo punto. Ahora vamos a tejer 4 puntos bajos, 1, 2, 3, 4. En el siguiente punto vamos a hacer un aumento, que son 2 puntos en el punto.
Bien. Y ahora vamos a repetir nuevamente. Aumento, 4 puntos bajos, aumento. Así que acá aumento, 4 puntos bajos, 1, 2, 3, 4 y en el último punto antes de llegar a la marca un aumento. Punto bajo y su aumento. Bien, acá hemos terminado la hilera 3 con 16 puntos. En la hilera 4 vamos a tejer 16 puntos, un punto sobre cada punto. Paso la parte superior de la marca hacia atrás y tejo 16 puntos bajos. 1, 15 y el último al llegar a la marca 16. Bien, enderezamos la labor, sacamos la marca. Como estamos tejiendo en espiral se ha formado un escalón, entonces en el siguiente punto vamos a tejer un punto deslizado, paso y paso. Bien, acá dejen una hebra larga de unos 40 centímetros, sacan y vamos a rematar la pieza con punto invisible, bien, como hicimos con los cachetes. Entonces, nosotros el punto deslizado lo hicimos aquí. Vamos a ir 2 puntos adelante. 1, 2. Del frente hacia atrás. Nos vamos a meter por donde está saliendo la lazada, en la parte superior de este punto. Nos metemos aquí tomando una hebrita del punto de abajo. Y cerramos y estrangulamos ahí la lazada hasta que tenga el mismo tamaño del resto de las cadenetas, ¿correcto? Aquí donde estamos, donde hemos salido, vamos a pasar, esperen que se me está, bien, vamos a pasar en ese mismo punto, cualquiera, este o el de más adelante, digo, bien, pasamos tomando las 2 hebras del punto, pasamos de atrás hacia adelante y de ese modo ya dejamos preparada la pieza para poderla coser bien a la carita. Bien amigos, vamos a hablar ahora de la colocación de la nariz. Bien, yo ya la he colocado, pero les voy a explicar dónde la coloqué y qué fue lo que hice. Tal como comentamos, la última vuelta que nosotros, las 2 últimas vueltas que nosotros hicimos de la nariz tenían 16 puntos. Bien, yo he colocado, o sea, he cosido con 5 arriba, 5 abajo y 3 a cada uno de los costados. Bien, entonces fíjense que nosotros entre los ojos tenemos 1, 2, 3, 4, 5 puntos, o sea que nos va a coincidir perfectamente con los 5 puntos de arriba. Entonces, ¿hasta dónde me proyecté yo con la nariz? Los ojos están colocados en hilera de montañas y fíjense que la nariz llega hasta en la parte superior llega al valle de acá, bien abajo de la hilera de montañas de los ojos. Entonces acá tenemos los 5 puntos, 1, 2, 3, 4, 5 y esos 5 puntos que yo les digo de los 16, los 5 superiores están cosidos aquí arriba, bien, y la parte de abajo fíjense que se proyecta de valle, acá tenemos un valle, dos valles más abajo, es decir que el total de la nariz es de 4 puntos, bien, porque acá tenemos 2 puntos, es de 4 hileras, acá tenemos 2 hileras y acá tenemos 2 hileras más, o sea que va desde este valle 1, 2 valles abajo. En esta parte de acá abajo también ocupa los mismos 5 puntos, bien, que se corresponden con esta parte de acá. Después, los 3 puntos de los costados coinciden con la columna donde van colocados los ojos, bien, o sea que fíjense que acá tenemos 1, 2,
y 3. Bien, acá los ojos vienen acá, tenemos 1, 2 y 3. Los ojos van acá en el centro, tenemos 1, 2 y 3. Bien, así que es realmente fácil porque los números dan así clavados para poderlo coser sin ningún tipo de dificultad. Esto ya lo cosen ustedes como quieran. Yo les voy a mostrar un poquito cómo coso yo este tipo de piezas. Aquellos que ya me vienen siguiendo de otros proyectos, ya esto lo han visto muchísimas veces. Yo, sin embargo, les voy a hacer brevemente un poquito acá lo que hago. Me meto en el punto en el que decido voy a empezar a coser. Entonces me meto en ese punto, salgo en el punto de al lado. Bien, y voy al siguiente punto acá, a la siguiente cadeneta de la pieza, y me meto tomando las dos hebras de adentro hacia afuera. Bien, si yo salí por acá, me meto acá y salgo en el siguiente punto y me meto en el siguiente punto de adentro hacia afuera. Bien, después voy, por ejemplo, acá a este punto y me meto tomando las dos hebras de adentro hacia afuera. Bien, y de ese modo a mí particularmente me resulta esta forma. Sé que hay otras personas que unen estas piezas de otra manera, pero queda realmente perfectamente bien integrado. Ustedes pueden ir cosiendo esto de esta manera. Cuando lleguen a esta altura más o menos, ahí ya rellenan un poquito, no es mucho lo que lleva la nariz, bien, le meten un poquito de relleno y ahí ya terminan de coser el resto de la nariz. Una vez que llegan al final, pasan por ese último punto la hebra hacia atrás, que es esta situación de acá. Voy a cortar un poquito el exceso. Y esto simplemente lo voy a perder dentro de la nariz. O sea que la nariz está acá, yo salí aquí en el borde, me voy un puntito aquí al costado como para hacer un nudito, y acá ya me meto hacia adentro, estoy metida dentro de la nariz. Bien, ahí retuerzo dentro de la guata para que se mezcle ahí con la guata. Y que se pierda ahí la hebra. Bien, y cortamos dejando un par de centímetros y listo. Bien amigos, ahora vamos a hacer los bracitos de nuestro fantasma. Tienen patrones diferentes, así que tenemos que hacer en instancias separadas los bracitos. Bien, vamos a empezar con el bracito de la derecha. El bracito de la izquierda yo lo voy a llamar brazo corazón, así lo dejamos claro. Bien, acá yo ya tengo, va a constar cada brazo de dos tapas, entonces yo ya tengo hecha una de las tapas de cada uno de los brazos, están hechos con el mismo patrón, no hay cambio de color, por lo tanto son exactamente iguales las dos tapas de cada brazo. Vamos a empezar ahora con el brazo de la derecha. Vamos a hacer un nudo deslizado o corredizo y vamos a levantar 6 cadenetas flojas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Bien, ahora en la primera hilera vamos a regresar tejiendo 5 puntos bajos. Bien, el primer punto bajo como siempre en la segunda cadeneta desde el ganchillo. 1, 2, 3, 4 y 5. Al finalizar cada hilera siempre hacemos cadeneta al aire y giramos la labor. Ya hemos terminado la hilera 1. Ahora en la hilera 2 vamos a empezar con una disminución. Bien, así que saltamos un punto, tejemos en el siguiente. Esta hilera va a tener un total de 6 puntos, así que acá va 1. Ahora tejemos el segundo, el tercero. Bien, en este tercero en realidad ya va un aumento. Bien.
O sea que acá ya van 4 puntos y en el último punto, y siempre agarrando las 2 hebras del punto, vamos a hacer nuevamente un aumento, con lo que vamos a terminar con 6 puntos la hilera. Bien, cadeneta al aire, giramos la labor. Ahora en la hilera número 3 vamos a empezar con un aumento y terminamos con una disminución. Así que el total va a ser de 6. Un aumento en el primer punto, así que 1 y su aumento, van 2, 3, 4, 5 y con los dos últimos hacemos una disminución. Son 6, cadeneta al aire, giro. Ahora en la hilera 4 empezamos con una disminución y terminamos con un aumento para hacer un total nuevamente de 6 puntos. Saltamos el primero, tejemos en el siguiente, 1, 2, 3, 4 y en el último punto hacemos un aumento, 5 y 6, cadeneta al aire, giramos la labor. En la hilera 5 empezamos con un aumento y terminamos con una disminución haciendo un total de 6 puntos, así que 1 y su aumento, van 2, 3, 4, 5, con los dos últimos hacemos una disminución, 6, cadeneta al aire, giro. Ahora en la hilera 6 vamos a hacer un total de 7 puntos haciendo un aumento al final, así que empezamos normal en el primero, 1, 2, 3, 4, 5 y en el último hacemos un aumento, 6 y 7, cadeneta al aire, giramos la labor. Esa es la hilera 6. Ahora en la hilera 7 vamos a hacer un aumento al principio, una disminución al final, haciendo un total de 7 puntos. Así que un aumento aquí, que es 1, y su aumento van 2, 3, 4, 5, 6 y con los dos últimos hago una disminución, 7, cadeneta al aire, giro, terminamos la hilera 7. Ahora en la hilera 8 vamos a hacer 7 puntos, un punto sobre cada punto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cadeneta al aire, giro. Ahora en la hilera 9 vamos a hacer un total de 6 puntos haciendo una disminución al final. Así que empezamos en el primero, 1, 2, 3, 4, 5 y con los dos últimos hacemos una disminución, cadeneta al aire, giro. Ahora en la hilera 10 vamos a hacer un total de 5 puntos haciendo una disminución al final. Así que empezamos normal en el primero, 1, 2, 3, 4 y con los dos últimos hacemos una disminución, 5, cadeneta al aire, giro. Y en la última hilera vamos a hacer disminución en los extremos para terminar con un total de 3. Así que saltamos el primero, tejemos en el siguiente 1, 2 y con los dos últimos hacemos una disminución, 3. Bien, aquí cortamos 10-12 centímetros, hacemos cadeneta al aire y cerramos. Bien, este es el de la derecha. Acá tenemos las dos tapas del bracito de la derecha. Ahora vamos a hacer el bracito de la izquierda.
Entonces empezamos con un nudo deslizado o corredizo, levantamos 6 cadenetas flojas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y en la primera hilera volvemos tejiendo 5 puntos bajos, el primero en la segunda cadeneta del ganchillo, desde el ganchillo. 1, 2, 3, 4 y 5. Cadeneta al aire, giramos la labor, hemos terminado la hilera 1. Ahora en la hilera 2 vamos a hacer aumentos en los dos primeros puntos y una disminución al final para terminar con un total de 6 puntos. Entonces en el primer punto hacemos un aumento, que es 1, y su aumento, van 2. En el siguiente punto hacemos un aumento, van 4. En el siguiente hacemos un punto bajo, 5, y con los dos últimos puntos hacemos una disminución. Recuerden siempre agarrar las dos hebras del punto, 6. Cadeneta al aire, giramos la labor, hemos terminado la hilera 2. Ahora con 6 puntos. En la hilera 3 vamos a tejer un total de 6 puntos, empezando con una disminución y terminando con un aumento. Así que saltamos el primero, tejemos en el siguiente 1, 2, 3, 4, y en el último hacemos un aumento, 5 y 6. Cadeneta al aire, giramos la labor, hemos terminado la hilera 3. Ahora en la hilera 4 tejemos un total de 6 puntos, empezando con un aumento y terminando con una disminución. Así que en el primer punto hacemos un aumento, 1, y su aumento van 2, 3, 4, 5, y con los dos últimos hacemos una disminución, 6. Cadeneta al aire, giramos, hemos terminado la hilera 4. Ahora en la hilera 5 tejemos un total de 6, empezando con una disminución y terminando con un aumento. Saltamos el primero, tejemos en el siguiente 1, 2, 3, 4, y en el último hacemos un aumento, que son 5 y 6. Cadeneta al aire, giramos la labor, hemos terminado la hilera 5. Ahora en la hilera 6 vamos a tejer un total de 7 puntos, empezando con un aumento. Así que en el primero hacemos 1 y su aumento, van 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Cadeneta al aire, giramos, hemos terminado la hilera 6. En la hilera 7 vamos a tejer un total de 7, empezando con una disminución y terminando con un aumento. Así que saltamos el primero, tejemos en el siguiente 1, 2, 3, 4, 5, y en el último hacemos un aumento, 6 y 7. Cadeneta al aire, giramos la labor, hemos terminado la hilera 7 con 7 puntos. Ahora en la hilera 8 tejemos 7 puntos, un punto sobre cada punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cadeneta al aire, giramos la labor, hemos terminado la hilera 8. Ahora en la hilera 9 vamos a hacer un total de 6 puntos, empezando con una disminución. Saltamos el primero, tejemos en el siguiente 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cadeneta al aire, giramos la labor, hemos terminado la hilera 9.
Ahora en la hilera 10 empezamos, vamos a hacer un total de 5, empezando con una disminución. Saltamos el primero, tejemos en el siguiente, 1, 2, 3, 4 y 5. Cadeneta al aire, giramos la labor. Hemos terminado la hilera 10 y ahora en la hilera 11 vamos a hacer una disminución en cada uno de los extremos para terminar con 3 puntos. Saltamos el primero, tejemos en el siguiente, 1, 2 y con los dos últimos hacemos una disminución, 3. Cortamos 10, 12, hacemos cadeneta al aire y cerramos. Bien, y lo juntamos con la otra tapa que yo ya tenía hecha. De ese modo tenemos acá las dos tapas de cada uno de los brazos. Ahora vamos a proceder a unir las tapas de cada uno de los brazos.